Sea usted bienvenido, mi nombre es Misael Ordóñez. El día de hoy quisiera compartir con usted una meditación basada en el Salmo 119, los versos del 1 al 8. El Salmo 119 está dividido en 22 partes. Estas 22 partes van señaladas con cada letra del abecedario hebreo. Este Salmo nos invita a meditar en la palabra de Dios, en respetarla y en vivirla. El salmista valora mucho la palabra de Dios y podemos encontrar diferentes términos que hacen referencia a ella. Por ejemplo, en la porción que vamos a meditar el día de hoy, vemos que se denota la palabra de Dios como la ley de Jehová, porque ella es la que nos instruye, la que nos enseña. También dice que son los testimonios, porque nos cuentan aquellas cosas que han sucedido, las cosas verdaderas y las cosas de las cuales también debemos nosotros evitar, los pecados que ha cometido el pueblo a lo largo de la historia. Mandamientos, porque nos enseña el rumbo, porque en ellas encontramos cuál es la voluntad de Dios expresadas en mandamientos. Pero también son estatutos, porque son principios que rigen nuestra vida. Y juicios, justos juicios, porque en ella encontramos cómo Dios ha tratado con la humanidad de forma justa, debido a que ellos o la humanidad nos hemos descarriado, desviado, separado de la voluntad de Dios. Esas son las características, 5 características que mencionan las porciones del 1 al 8. Pero también podemos sacar una pregunta en los primeros versos. ¿Quién es el hombre bienaventurado? Bienaventurado es un término que se refiere a una persona que es muy feliz, sumamente gozosa, la cual Dios le ha beneficiado y por eso ella se encuentra gozosa. Este hombre bienaventurado no siempre está en unas buenas condiciones, pasando momentos óptimos. En ocasiones, la palabra bienaventurado se refiere a alguien que está sufriendo por causa del nombre de Cristo o por causa de Dios. Esto traerá una recompensa si se mantiene firme, si sigue fiel a Dios a pesar de la oposición. ¿Quién es el hombre bienaventurado? Bueno, podemos encontrar en los primeros 2 versos, dice que bienaventurados los de camino perfecto. Eso quiere decir que aquellos que viven y andan en integridad. Bienaventurados los que andan en la ley de Jehová, que cumplen los preceptos de Jehová, que aprenden de la palabra y se esfuerzan por vivir en ella. Los que guardan sus testimonios, aquellos que observan aquellas cosas que el pueblo ha hecho a través de la historia, la humanidad ha hecho a través de la historia y que se cuentan en la palabra de Dios, y nosotros podemos observar, meditar en esos testimonios y entonces guardarnos de no hacer aquellos errores, caer en aquellos errores que el hombre ha cometido. 4. Los que con todo el corazón le buscan. Es necesario que el hombre busque a Dios con todo su corazón, con todo su ser. El hombre está diseñado para estar en comunión con su Creador. Esa comunión fue rota aquel momento en que Adán y Eva decidieron desobedecer la voluntad de Dios. Entonces, la desobediencia, que es pecado, hizo que el hombre se separara de aquella comunión, que haya una muerte espiritual. Dios desea restablecer esa comunión. Aquel hombre bienaventurado observa la ley de Dios, busca vivir en la ley de Dios, se esmera y obedece lo que en la palabra de Dios dice. Y entonces el salmista encuentra que aquel que busca esto, aquel que cumple estas 4 referencias que hemos mencionado, 4 características, es una persona que vive en completa felicidad porque está en completa comunión con el Padre. Pero podemos seguir leyendo. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. La realidad es que el hombre constantemente cae en pecado. Por más que busque hacer lo bueno, vuelve a caer en el pecado. Cuando el hombre busca en la palabra de Dios, en aquellos principios, estatutos que nos indican cómo debemos vivir, se encuentra falto, se encuentra fallido y entonces se avergüenza. ¿Por qué? Porque su pecado es expuesto por la palabra de Dios. Por eso el salmista dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para que yo pueda cumplir
con todo esto. Ese debe ser el deseo que esté en el corazón de aquel que cree realmente en Dios. Buscar vivir caminos rectos. Santiago nos dice que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de la palabra. No basta con ser de alguna religión, sino vivir la palabra de Dios. Si nosotros queremos limpiar esos caminos, ¿cómo podremos limpiar esos caminos? El verso 9 allí en el Salmo 119 nos dice que el joven limpiará su camino con guardar tu palabra. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. Y para la limpieza del pecado, la palabra de Dios dice que nosotros necesitamos confesar nuestros pecados a Dios. Ahí en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es necesario que nosotros reconozcamos que somos pecadores y entonces reconozcamos que le hemos fallado a Él y vengamos a Él y le pidamos perdón. Nosotros podemos acercarnos libremente a Dios y decirle, te he fallado, y Él es fiel y justo para perdonarnos. De hecho, Él desea restablecer esa comunión. Ahí en el Evangelio según San Juan 3:18 dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nosotros necesitamos depositar nuestra fe en Cristo Jesús, reconocer nuestros pecados, pedir perdón a Dios por nuestros pecados porque le hemos fallado y depositar nuestra fe en Cristo porque Él es el único que puede salvarnos. Él es el que murió por nosotros y ha dado su vida a favor de nosotros. Hechos 20:21 nos dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. El pecado sale a la luz cuando nosotros observamos la ley de Dios, porque por la obra de la ley ningún hombre se salva, sino que la ley muestra nuestro pecado. Para eso está, es la instrucción que nos exhibe nuestro pecado. En ese momento nosotros reconocemos que somos pecadores, nos arrepentimos delante de Dios y depositamos nuestra fe en Cristo Jesús y Él limpia todo nuestro camino. Luego podemos seguir leyendo ahí en el Salmo 119. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Te alabaré con rectitud de corazón. Cuando tú eres limpiado por Cristo, cuando tú entiendes que Él ha perdonado tus pecados, en el momento que te arrepientes, el corazón se desborda de gozo al saber que ha hallado perdón y que ahora puede presentarse delante de Dios y la adora, no solamente con los cantos, con las ofrendas, sino la adora también con la vida. Nosotros, dice Romanos 12:1, que nuestra vida es un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es nuestro culto racional. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, ahora que somos limpios, debemos procurar vivir en la palabra de Dios y entonces nos convertimos en hacedores de la palabra de Dios, de una fe viva, demostrable. Cada uno de nosotros, en esa pequeña meditación, nos lleva a observar que debemos reconocer a la palabra de Dios como la que nos guía hacia la limpieza diaria y que en ella encontramos la forma en que podamos ser limpios por completo y encontramos a la persona de Cristo, el cual puede perdonar nuestros pecados y limpiarnos. La fórmula: arrepentimiento para con Dios, fe en nuestro Señor Jesucristo. El camino a seguir después de esto: examinar constantemente nuestras vidas e irnos limpiando día a día con la santa palabra de Dios. Dios les bendiga.